Muy bien. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a partir de ese versículo. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre algo interesante, pero escuche bien. Este es un mensaje que Dios puso en mi corazón y puede sonar repetitivo, pero es que Dios trabaja primero con nosotros, ¿sabe? Antes de ponernos a hablar algo acá, Él tiene que taladrar en nuestra vida primero. Entonces fue algo que el Señor puso en mi corazón y que hoy quiero compartir con ustedes. Es un mensaje para nosotros como iglesia, ¿sabe? Es un mensaje para saber cómo somos vistos por Dios, o sea, cómo Dios nos ve. Y a razón de cómo Dios nos ve, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a comportar como iglesia. Entonces, qué bueno es venir cada domingo, qué bueno es tener la expectativa de que Dios nos hable, pero hoy vamos a orar y vamos a decirle: Señor, habla a mi corazón, y que esa palabra pueda llegar a lo más profundo de mi corazón a tal punto que yo pueda ser diferente, que yo pueda cambiar. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Agradecemos el tiempo que tú nos das para venir a escuchar de tu palabra. Te damos gracias, Dios, por la misericordia que tienes para con nosotros como tus hijos, para hablarnos, para bendecirnos, para traer de tu mensaje a nuestro corazón. Hoy nos presentamos delante de ti, pedimos que esta palabra halle un lugar en nuestro corazón y que podamos ser transformados, que podamos ser cambiados, Señor, por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo he llamado esta prédica las 3P para vernos como iglesia, porque definitivamente si hay 3 características que debemos tener nosotros como iglesia. Digo, no como iglesia toda la congregación, verme yo como iglesia, ¿sí? Porque somos templo del Espíritu de Dios, y yo necesito saber cómo me ve el Señor para ver cómo esa forma como Él me ve, cómo va a ser útil y va a ser de bendición allá afuera para los otros. Y por eso parto de este versículo de 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sí, a lo mejor hemos escuchado, los que siguen a lo mejor algunos predicadores o algunos canales, a lo mejor hemos escuchado este texto, y por lo general se habla mucho de la excelencia del poder de Dios en la iglesia. Es decir, se habla mucho del poder de Dios en la iglesia, y está bien, no está mal, pero yo hoy quisiera que viéramos más bien los vasos de barro. Me interesa mucho que nos veamos hoy como vasos de barro, porque sabe que a veces salimos heridos de las iglesias o andamos heridos en las iglesias porque nadie me saludó, porque no me hablaron, porque me enfermé y no me visitaron, o por cualquier cantidad de situaciones que sí pasan en nuestra vida diaria, pero generalmente sucede porque todos somos vasos de barros, hermano. La iglesia, la gente viene a la iglesia y piensa que la iglesia es perfecta y que todos los que estamos aquí somos perfectos, pero suele suceder que no es así. Todos somos vasos de barro, y como vasos de barro a veces tenemos momentos en los que sí fallamos o no. Tenemos momentos en los que fallamos, en los que no somos tan asertivos como todos quisieran que fuésemos. Pero es en ese momento en el que nosotros necesitamos ver cuáles son esas 3 características de cómo Dios sí nos ve, y que a pesar de que somos vasos de barro, Él trabaja en nuestra vida para hacer que nuestras relaciones en la iglesia sean sanadas, sean restauradas, sean cambiadas y sean hechas conforme a la voluntad del Señor. Entonces, déjame decirte algo más con relación a ser vasos de barro. Y quisiera que este segundo versículo sea
lo que nos mantenga escuchando esta palabra hasta el final. Sea lo que te mantenga allí en el asiento en donde estás, escuchando esta palabra hasta el final, porque es el propósito y la esencia por la cual Dios te invitó hoy a esta reunión. Dice Jeremías 18, del 1 al 4, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice que Jeremías descendió a casa del alfarero, y he aquí vio que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, que este mensaje, hermanos, de principio al final, nos lleve a nosotros, a todos nosotros, a decir: Señor, hazme de nuevo. Si hay cosas en mí que necesito cambiar, que necesito modificar para verme como tú me ves, yo necesito hoy ser esa vasija de barro en tus manos. Y si ves que aunque estoy en tus manos, algo sale mal, quebrántame y hazme otra vez. Si ese es el sentir durante el tema de hoy, hermanos, yo sé que Dios va a hacer algo con nosotros. Y lo que hasta el día de hoy no había sido posible cambiar en nosotros, va a ser posible cambiar a partir de hoy. Si nos vamos con el sentir de que Él puede hacerlo, de que puede quebrarnos y hacernos de nuevo. Y ahí voy con la primera característica, la primera P. La primera P yo la llamé presencia. Porque el Señor nos ve, fíjense cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. El Señor nos ve como un tabernáculo. Y me llama mucho la atención ese texto. ¿Sabe por qué? Porque usted puede leer en varias versiones de la Biblia y en varios otros libros de la Biblia, va a leer que somos descritos como templo del Espíritu de Dios o templo de Dios, ¿verdad? Pero en una sola oportunidad el apóstol Pablo ya no nos llama templo, sino que nos llama tabernáculo. Y es en este versículo, 2 Corintios capítulo 5 dice: pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La primera forma como el Señor nos ve es como un tabernáculo. ¿Y sabe qué es? ¿Qué me llama la atención de que seamos un tabernáculo? Lo que me llama la atención es que el tabernáculo fue ideado por Dios, encomendado a Moisés para que Moisés lo realizara en el desierto. Era una obra para hacerse en el desierto. Eso me llama mucho la atención porque ¿sabes dónde tú y yo nos convertimos en tabernáculo? Tú y yo nos convertimos en tabernáculo en nuestro desierto. Es en el momento del desierto, de la dificultad, de la prueba, de la necesidad, donde Dios muestra su presencia en tu vida y en mi vida. Nos llama al desierto. Así como llamó a Jesús al desierto y se encontró Jesús en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días estuvo en el desierto y allí fue tentado. El Señor nos invita de vez en cuando, nos invita al desierto para convertirnos en un tabernáculo. Un detalle interesante del tabernáculo, ¿sabe? Es que era el lugar donde residía la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y Dios nos ve así. En tu casa, si tú eres un tabernáculo y en ti reside la presencia del Señor, ¿sabes qué? Vas a ser de bendición para todos los que estén en tu casa. En ti y en mí debe morar el arca del pacto. En ti y en mí debe haber un lugar de propiciación. En ti y en mí debe haber un lugar de lavatorio donde el Señor pueda lavar y purificar nuestra vida diariamente. En ti y en mí, como tabernáculos, debe existir un momento de sacrificio, de rendir, de dar al Señor lo mejor.
Eso es lo que significa el tabernáculo. El tabernáculo tiene 3 características que a mí me llaman mucho la atención. Número 1, era temporal y transitorio. El tabernáculo solo existe en el texto bíblico desde la salida de la esclavitud de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Solo se construyó en el desierto. Y esta nuestra morada, hermanos, nuestro cuerpo es temporal y es transitorio. No podemos pasar toda la vida enojado con la gente, no podemos pasar toda la vida sentidos con las personas, no podemos pasar toda la vida alejados de Dios. Este tabernáculo es temporal, es transitorio. Fuimos creados para la eternidad y necesitamos ver en la eternidad. Lo que hoy vivimos, lo vivimos por la buena voluntad de nuestro Padre, pero nuestra morada eterna no está aquí. Si nosotros nos acostumbramos a esta morada terrenal en la que nosotros estamos, de una vez al acostumbrarme a esta morada, estoy menospreciando la morada eterna, que es a donde quiero llegar. Entonces sí, a veces sí nos dolemos por los que se van antes que nosotros. Nos dolemos por los familiares que parten antes que nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo, y es lo que yo grafico en mi cabeza cuando parte uno de los escogidos, parte uno de los hermanos que hemos conocido. Cada vez que alguno parte, yo digo, me veo al Señor diciendo: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y abriendo la puerta de par en par para que ese siervo entre. Yo me enfoco en lo eterno. Y la invitación hoy es que nos enfoquemos en lo eterno, hermanos. El tabernáculo era temporal y transitorio. Pero el tabernáculo enseñó al pueblo de Israel algo importante. ¿Sabe por qué? Porque la segunda característica es que era transportable, pero era santo. Es decir, ahí usted iba a ver al pueblo de Israel cada vez que la columna de fuego o de humo se movía de un lugar que simbolizaba la presencia de Dios y comenzaba a moverse la columna, ellos desmontaban todo el tabernáculo, lo cargaban sobre sus hombros y se movían hasta donde se detenía la nube. Y allí donde se detenía la nube, allí volvían a montar todo el tabernáculo. Déjame decirte que nosotros como tabernáculos no hemos sido llamados a quedarnos quietos, a estar tranquilos. Hemos sido llamados a estar activos, a estar presentes, a llevar la presencia del Señor de un lugar a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar. Y debemos hacerlo incansablemente. Y estamos llamados a llevar esa presencia con santidad, con pureza, con intimidad. Imagínense, les decía el jueves a un grupo que vimos el jueves, le decía a las mamás, cuán difícil es mantener una cortina blanca limpia. Es difícil, ¿verdad? Un mantel blanco limpio. No, hombre, la ropa blanca es la más difícil de mantener limpia. Imagínense el tabernáculo en el desierto, era puro lino blanco, eran las cortinas que bordeaban todo el tabernáculo. Fuera del tabernáculo, arena, era un desierto. Adentro del tabernáculo, un altar de bronce gigantesco donde se hacían los sacrificios. Es decir, había mucho salistre, había mucho humo. Y en medio de esos dos fenómenos, tierra y salistre, los sacerdotes debían mantener el tabernáculo limpio. Era transportarlo porque la nube se movió, sí, me lo echo encima, pero además cuando llego lo tengo que tener limpio, siempre limpio. Y entonces eso me habla de que el viaje por el desierto, hermano, no es excusa. Nuestro viaje por el desierto no es excusa para pecar. Nuestro viaje por el desierto no es excusa para hacer lo malo. Nuestro viaje por el desierto no es excusa para dar mala respuesta a las respuestas malas. Nuestro viaje por el desierto no es excusa para mantenerme alejado, para no ver el problema y tratar de solventarlo. Nuestro viaje por el desierto es una invitación a la santidad. Nuestro viaje en el desierto implica que vas a tener y voy a tener que sacrificar de mis fuerzas para llevar encima el tabernáculo, pero también para mantenerlo limpio. Por eso el Señor te ve a ti y me ve a mí como un tabernáculo. Como un tabernáculo
a quien Él va a utilizar conforme a su voluntad. ¿Sabe por qué? Tercer dato interesante. El tabernáculo no nació de la idea de Moisés. Él no lo inventó. El tabernáculo se lo dio el Señor. Todo el modelo, la forma, todo lo que iba a poner allí adentro, se la dio el Señor. El Señor le fue diciendo paso a paso, medida por medida, cómo iba a ser el tabernáculo. Y por eso Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, Dios le dio el modelo del tabernáculo a Moisés para que él entendiera cómo son las cosas celestiales y eternas en el hombre. Y sabe que Dios te creó a ti y me creó a mí pensando en la eternidad que íbamos a vivir juntos con Él. Y el tiempo que estás aquí en este cuerpo, que es el tabernáculo, el tiempo que estamos en este cuerpo es un tiempo indispensable para que Dios trabaje con nosotros y podamos empezar a practicar cómo se vive estar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? El tabernáculo, y nos compara a Dios con un tabernáculo, porque Él no está mirando lo temporal que tú vives ahorita. Él está mirando que fuiste creado para la eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No alcanzamos nosotros a entender la eternidad de Dios. Y nos quedamos sumergidos en problemas temporales, en situaciones temporales que nos hacen perder la presencia de Dios. Y déjame decirte que Dios te ve como alguien digno para estar en su presencia. Además, Dios te ve y te hace digno para que su presencia habite en ti. La presencia de Dios en nuestra vida marca la diferencia, hermanos. La presencia del Señor en nuestra vida, ¿sabe qué hace? Que descubramos cosas en el desierto, que lo veamos actuar en el desierto. Si la presencia de Dios no hubiese estado con los israelitas, no hubiesen podido comer pan fresco todos los días, desde la mañana hasta la tarde, que era el maná que caía del cielo, el pan más delicioso que han podido probar los hombres en el mundo, se llama el maná, y caía del cielo todos los días. Si el Señor no hubiese estado, si la presencia de Dios no hubiese estado con el pueblo de Israel, cuando se cansaron del pan y querían carne, no hubiesen probado la mejor codorniz del mundo en su boca. Hermano, en el momento del desierto, lo que tú vives, lo que yo vivo, es porque la presencia de Dios está en medio nuestro y quiere trabajar con nuestra historia, quiere transformar nuestra historia. Hemos sido creados para la eternidad con Dios. Hemos sido creados para estar en su presencia. Y sabes que no te dejes meter mentiras del maligno, sabes, que te quiere apartar de su presencia. A veces decimos: es que no me siento digno, es que no me siento santo, es que no me siento puro, es que soy muy malo. Y eso te aleja de la presencia del Señor. Sabe el enemigo que mientras más te alejes de su presencia, menos piensas en la eternidad. Y mientras menos piensas en la eternidad, más te acostumbras a esta tierra en la que estamos y a los placeres de esta tierra. Y mientras más nos acostumbramos a los placeres de esta tierra, más menospreciamos la vida eterna en Él y con Él y para Él. Entonces, cree que Dios te ve como hecho, creado por Él para estar en su presencia. Yo fui creado para estar en su presencia. La segunda P, hermanos, la he llamado permanecer. Permanecer. La primera, presencia. La segunda, permanecer.
Y hay un texto de la Biblia que también me llama mucho la atención porque además de ser, fíjense que ya les he dado varios detalles. Somos vasos de barro, imperfectos en las manos del alfarero, ¿verdad? Que Él tiene que estar quebrando y volviéndonos a hacer cada vez que se revela nuestra vana humanidad. Ahí se deshace el vaso, nos vuelve a crear desde el principio. También somos vistos como tabernáculo, como un tabernáculo que pasa por desiertos, que pasa por dificultades, que crea una historia en medio del desierto, pero en donde mora la presencia de Dios. Y ahora les quiero introducir un nuevo elemento. Juan 15:5 dice que somos pámpanos. También somos vistos como pámpanos. El Señor nos ve como ramas, como pámpanos. Y fíjese bien, dice Juan 15:5, dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. E introduce la palabra que estoy diciendo: el que permanece en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué chido, es que está padre ser tabernáculo y ser santo y así casi que levitar cuando caminamos, ¿verdad? Y que no me toquen, que no he subido al Padre todavía, ¿verdad? Eso está bien, se siente bien. Pero ahora el nuevo concepto es que somos pámpanos. Y es que para poder ser tabernáculo necesitamos permanecer en él. No solamente saber que hemos sido creados, necesitamos dar un paso más allá y es permanecer. Permanecer habla de un verbo que involucra la acción de quien lo ejecuta. Es decir, para yo permanecer en un lugar, yo tengo que hacer uso de mi voluntad, hacer uso de mi dominio propio. Es decir, a pesar de las circunstancias, yo quiero permanecer. Es decir, habla de un esfuerzo personal que yo tengo que ejecutar para poder estar pegado a la vid. Es fácil decir, no, es que la iglesia es y en la iglesia son. Y porque la iglesia es o en la iglesia son, mejor me voy y ya no estoy. Pero déjame decirte que para poder permanecer, no necesitamos seguir mirando a los alrededores, necesitamos mirar a Cristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso Jesús decía: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Usted y yo venimos a la iglesia, sí. ¿Conocemos gente en la iglesia? Sí. ¿Hemos podido ser heridos por gente en la iglesia? Sí. Pero ¿sabes qué? No has sido herido por Jesús. Tú no has sido golpeado por Jesús. Tú no has sido maltratado por Jesús. Él es la vid y Él ha estado aquí para alimentarte. Él ha estado aquí para nutrirte. Él ha estado aquí para hacerte crecer y para hacer que tú des fruto. Y no solo fruto, para que des mucho fruto. Entonces, cuando le hacemos el desaire a la iglesia, no lo hacemos a la iglesia, le hacemos el desaire a Jesús. Porque estamos pegados a Él y necesitamos estar pegados a Él. Dice este texto más adelante, usted te va a dar cuenta si lo sigues leyendo, que dice que si la rama, ¿qué pasa con la rama cuando no está pegada a la vid? Dice que la rama se seca. ¿Y qué dice que hace el labrador con la rama seca? El labrador agarra la rama y la echa al fuego y la quema. Hermano, no sé tú, pero en mi caso personal, yo quiero ser una rama que dé fruto. Quiero estar pegado a la vid. Me llama mucho la atención las alegorías y
la sensibilidad con la que Jesús utilizaba las figuras de la naturaleza para comparar las cosas. La vid es un árbol que no crece igual que otros árboles y no da fruto igual que otros árboles. ¿Si han visto árboles de uva? El tronco por lo general no es el tronco más grueso de los que existe en el mundo de árboles. Es un tronco más bien más fino. Y verdad que le hacen toda una construcción, ponen postes y ponen alambres y hacen todo un techado como para que las ramas se trepen y se enreden allí y luego nazca el fruto bien bonito, bien grande, las uvas puedan crecer hacia abajo y que nada las detenga. Esa es la vid. Y esa figura allí en el texto es bien interesante porque que Jesús se compare con la vid quiere decir que no importa lo lejos que esté el tronco de la rama, porque a veces las ramas se extienden por muchos metros, no importa desde donde esté el tronco a las ramas, ese tronco, esa vid, tiene la habilidad de nutrir todas las ramas a todo el lugar donde se hayan extendido las ramas y hacerlas dar fruto, y mucho, mucho, mucho fruto. Hermano, no importa dónde te vayas y a dónde te envíe el Señor, si estás pegado a la vid, vas a dar mucho fruto. Su savia te va a alimentar, te va a nutrir, te va a dar para hacer más y más y más. Pero necesitamos estar pegados a la vid. ¿Es una necesidad para nosotros? Sí, es una necesidad para nosotros. Dice Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, si estamos pegados a Cristo Jesús, vamos a experimentar la virtud del sacrificio, del morir por los otros, del morir por los demás. Y también vamos a experimentar la belleza de la resurrección. Despertar en un sentir nuevo como iglesia, despertar en un ambiente nuevo como persona y decir, ya no solo soy yo, sino que yo estoy para sacrificarme por ellos. Es un despertar diferente de nosotros como iglesia. El poder hacer el amor de Dios una acción en nuestra vida diaria, pero necesitamos estar pegados a la vid. Si no estamos pegados a la vid, si no entendemos lo que es permanecer y lo que cuesta permanecer, no sé a cuántos le tocó en su momento estudiar obligado. ¿A quién le tocó estudiar algo, carrera, secundaria, lo que sea? Se vale hasta primaria. que uno se levanta y ay, quiero ir al colegio otra vez. ¿Por qué? ¿Cuánto dura esto? No sé a quién le tocó alguna vez estudiar algo que no quería y iba bien obligado. A mí me tocó. Me tocó hacer un estudio en sábados y trabajaba en la universidad de lunes a viernes hasta las 10:15 de la noche, ahí terminaba mi último horario de lunes a viernes y tenía que llegaba a la casa casi 11 de la noche y luego tenía que ir tempranito el sábado a las 8 de la mañana a estudiar en la universidad un estudio que estaba haciendo. No, hombre, iba bien obligado yo, bien obligado, no quería saber nada, era de los que se sentaba atrás, llevaba gorra, lentes negros y café. Y entrando el maestro lo primero que decía, quítate la gorra, quítate los lentes, tira el café. Además me tocaron profes, hermanos, pero yo sabía que tenía que permanecer ahí. No era un llamado espiritual, era un llamado económico. Me habían dicho, les pagamos el doctorado si lo terminan, si no lo pagan ustedes. Yo decía, yo no lo voy a pagar. Que me lo paguen porque no tengo para pagarlo. Y la única condición de que lo pagaban era que teníamos que estar hasta el último día de clases allí, sábado en la mañana, de 8 hasta las 4 de la tarde, corridito. Lo aprendí a amar, no voy a decir que lo odié, lo aprendí a amar, ¿verdad?
pero entendí lo que era permanecer. Hermanos, aquí tu ganancia es mayor. El permanecer te da una ganancia mayor. El permanecer pegado en Cristo te da una ganancia insuperable. No lo vas a poder calcular con nada en el mundo. No lo vas a poder comparar con nada en el mundo. Estar pegado a Cristo, pegado a su presencia, pegado a su palabra, pegado a sus hábitos de amor, pegado a sus hábitos de perdón, pegado a sus criterios de vida, de salud, de esperanza, de misericordia, de gracia, pegado a su cosmovisión sobre la vida que vivimos, hermanos, te va a ser insuperable en todo lo que hagas. Los frutos que tú vas a dar en la vida no se van a poder calcular. La gente te va a decir: no sé cómo eres así, por qué eres así, te veo diferente, totalmente diferente. No te están viendo a ti, están viendo la savia de Cristo que corre por tus venas. Somos pámpanos. Somos pámpanos. Y si eso no te estimula a ser un pámpano pegado a Cristo, que te estimule el hecho de que si no lo eres, te vas a secar y vas a perder todo lo que habrías creído tener por ganancia hoy. Yo prefiero estar pegado que estar seco. Amén. Prefiero estar pegado aún muriendo a mí mismo, a mis propios criterios, a mi propio sueño, a mis propios planes. No me importa, ninguno de ellos vale. Yo prefiero estar pegado a Cristo y a lo que Él quiere hacer con mi vida. No me importa lo demás. Todo lo demás es basura. Todo lo demás ya no lo tengo por importante. Lo importante es Cristo en nosotros. Fuimos creados para estar en su presencia. Somos pámpanos que necesitamos permanecer en Él. Lo tercero, hermanos, fuimos llamados, la tercera P, para proveer bendición. La tercera forma como Él nos ve, como el Señor nos ve, es como fuente de agua. Dice Juan 4:14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Ha sido llamado para disfrutar su presencia. Está siendo retado hoy para estar pegado a Cristo y que nadie te saque de ese lugar y de Él y de su presencia. Pero ahora también estás llamado a ser de bendición para otros. No podemos vivir la vida cristiana nada más alimentándome de la savia, sino que también necesito dar el fruto, ¿verdad? Entonces, ser una fuente. Fíjate, me llama mucho la atención que nos compare el Señor con una fuente. Y este texto nace de una conversación que tuvo Jesús con la samaritana. Ella estaba en el pozo, sí saben la historia, ¿verdad? Estaba en el pozo y él se acercó pidiéndole agua y ella le dice: tú me pides agua a mí, que soy samaritana. Y entonces él le dijo: si yo te diera de beber, si tú bebieras del agua que yo te quiero dar. Y yo creo que la cara de la mujer era así: ¿con qué la va a sacar? ¿Verdad? Si ni vasija tiene. Pero porque le está hablando en el tema más espiritual posible. Entonces le dijo: si el que bebiera del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Imagínese eso. Y no solo que nunca más tendremos sed, sino que de nuestro interior va a brotar una fuente que salta para vida eterna, para vida de las naciones. O sea, es sumamente interesante que te compare a ti el Señor, que me compare a mí con una fuente. Él nos ve como una fuente. ¿Sabe qué? Sí, nos lleva al desierto, está bien, pero ahí nos pone en el desierto a hacer ese pozo de agua, ese oasis para la gente que está a tu alrededor, para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo.
Tú eres ese oasis, tú eres esa fuente, donde la gente que se acerca porque tiene sed, pero sabe que cuando escucha tu consejo, que cuando escucha la ministración de la palabra a través de ti, algo cambia en sus vidas, algo les sucede, algo encuentran, alguna satisfacción encuentran y algún dolor se va. Esa es la fuente que necesitamos ser, y así nos ve el Señor. Y el Señor escoge a más y te pone en el lugar donde estás ahorita y te pone en la situación en la que estás ahorita. ¿Sabes por qué? Porque necesitas dar agua a la gente que está alrededor. Ahí estás. No te puso porque tenemos un Dios caprichoso. No, te puso porque tenemos un Dios sabio que mira en la eternidad. Te ha permitido vivir la situación, no porque tenemos un Dios malo y castigador que te odia y te detesta. No, tenemos un Dios que te ama, que gobierna en las alturas, pero que también ministra en tu vida diaria, en todas las situaciones que nosotros vivimos. Entonces allí te puso con nada más con la intención de que tu agua cambie la amargura por dulzura. Interesante. Fíjese que Jeremías 2:13, fíjese este versículo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y es que no podemos ser fuente de agua si lo dejamos a Él. Es una de las cosas que no podemos hacer. No puedo dar agua de vida eterna si he olvidado sus principios y sus preceptos. Por eso a los pámpanos nos dice que tenemos que permanecer. Igual aquí como fuente necesitamos siempre estar pegados a la fuente de agua viva. Y dice, y cavaron, el segundo mal del pueblo. Este es un versículo para Israel, pero se aplica para nosotros como Israel espiritual. Dice, el segundo mal, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No podemos ser fuentes de agua de vida eterna para otros cuando soy sabio en mi propio criterio, cuando solo veo por mí, cuando estoy lejos de la fuente de agua viva, cuando estoy metido nada más en mi opinión, en mi criterio, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en el yo. Si hago cisternas, si yo cavo las cisternas con mis propias fuerzas, esas cisternas no van a retener el agua. Necesitamos ser pozos hechos por las manos del Creador. Necesitamos ser fuentes hechas, laboradas, trabajadas, martilladas por las manos del Maestro. Necesitamos ser fuentes que dependamos en lo absoluto de un Dios que puede mantenerte, que puede sustentarte, que puede restaurar nuestra vida. Ese es el tipo de fuente que necesitamos ser. Necesitamos ser, vaya conmigo a Zacarías 13, versículo 1. Necesitamos ser manantiales de purificación. Fíjese cómo lo dice Zacarías, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Esta es una profecía mesiánica, se refería a Jesús. Y si es para Jesús, también es para nosotros hoy, ¿sabe? Porque Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo íbamos a hacer nosotros. Entonces, si Él logró dar cumplimiento a esta profecía, ahí vamos pegados nosotros. Y dice, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Necesitamos que todo lo que sale de nuestra boca es para liberación del pecador. Que todo lo que sale de nosotros, de nuestro corazón, el dar, el servir, el hacer, el visitar, el acompañar en los procesos, tiene que ser para purificación de la inmundicia. ¿Sabes por qué tú y yo somos fuente y estamos aquí en la iglesia?
Tú y yo estamos llamados en la iglesia para traer purificación a la casa de Dios. Venimos todos, sí. Venimos todos necesitados, sí, también. Todos necesitamos del agua de vida eterna, de la fuente de agua de vida eterna. Último dato de las fuentes. Santiago 3:11, hablando de la lengua, dice Santiago, ¿acaso? Y hace una pregunta que me gusta mucho, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y ahí se refiere Santiago de que a veces con nuestra lengua, así como bendecimos, también maldecimos. Y entonces lo que nos está pidiendo en este texto el Señor es que entendamos que como fuente necesitamos ser una fuente que bendiga constantemente, que bendiga constantemente al otro, que bendiga al sector donde vivimos, que bendiga a nuestra familia. Necesitamos ser una fuente de bendición para otros, que de nosotros brote esa palabra de bendición en todo momento, en toda circunstancia, ante todo razonamiento. Sí, hemos sido creados para la eternidad, sí, pero la queja no es el lenguaje de la eternidad, la queja es el lenguaje de la temporalidad. La alabanza es el lenguaje de la eternidad. El lenguaje que vamos a hablar en el cielo es un lenguaje de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios. No es la queja, no es el chisme, no es la crítica. Esos no son los lenguajes de la eternidad. Y sí necesitamos purificar esta fuente. Sí necesitamos purificar los hábitos de vida que tenemos para que esta fuente traiga bendición y vida eterna a la gente que está a nuestro alrededor. Porque se me acerca alguien que está dañado, que está herido. Me dice, es que la iglesia, es que la gente, es que los que están allí, es que el pastor, es que los líderes. Yo puedo decirle, ay, sí, es verdad, nadie sirve, vete de allí, nadie te quiere. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Sí puedo, pero no sería la fuente correcta. ¿Sabe qué, hermano? Me llama mucho la atención que el pueblo de Israel en el desierto se encontraron con un estanque de agua y quisieron beber agua y el agua estaba amarga. Hermano, yo no quiero que cuando la gente se acerque a mí, y no quisiera que cuando se acercara a ti encontrara aguas amargas. Y el Señor le dijo a Moisés, agarra este tronco y lánzalo en el estanque para que se endulcen las aguas. Y lanzó el tronco y las aguas se endulzaron y el pueblo pudo beber de esas aguas. Yo quiero, hermano, que ese madero, la acción del madero, de la cruz de Cristo en mi vida y en tu vida, traiga dulzura a nuestras aguas. Que haya dulzura en este manantial. Que pueda venir el que está herido, el que está dañado, el que está dolido y pueda acercarse a la fuente y beba del agua que salta para vida eterna. Hermanos, Dios tiene planes para ti y para mí, sí los tiene. Te creó pensando en la eternidad. Y necesitamos que nuestras palabras sean sazonadas, ¿sabes? Por ese árbol, por ese tronco, por ese calvario, por esa cruz de Cristo. Necesitamos que nuestras aguas sean sazonadas todos los días. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. A veces no se necesita mucho, hermano. A veces solo se necesita una palabra desde el corazón para sanar heridas, una palabra para sanar situaciones. A veces solamente se necesita un momento de dulzura y el resto lo hace el Señor. Le voy a pedir a los músicos que me acompañen, pero déjame decirte algo, 3 cosas para ir cerrando. Hermanos, si Cristo cambia tu historia,
no es capricho de Él cambiar tu historia. Él cambia tu historia para que otras historias también sean cambiadas a través de ti. Lo que tú has vivido, la dificultad que has experimentado, el quebranto que has padecido, Dios lo ha permitido pensando en la eternidad, porque vas a traer a muchos a los pies del Señor a través de tu historia. Tu historia que ha sido cambiada puede cambiar muchas historias. Lo segundo es que si permanecemos en Cristo, vas a traer frutos abundantes. Nunca va a faltar el fruto en ti. Lo vas a ver, lo vas a experimentar. Vas a darte cuenta que vale la pena estar pegado al Señor todo el tiempo. Aunque la gente te diga que eres tonto, a lo mejor la gente se burla, a lo mejor tu familia no te entiende, a lo mejor tus amigos no comprenden qué haces aquí un domingo en la mañana mientras pudieras estar con ellos en otro lugar. No lo sé, pero lo que sí sé es que vas a dar mucho fruto abundante. Y lo tercero es que si bebemos de Cristo como nuestra fuente de agua viva, nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tu Señor. Cuando bebemos de Cristo, cuando entendemos que Él es la fuente que nos alimenta, a mí no me importa cómo me miren, a mí no me importa cómo me traten, a mí no me importa hasta qué extremo de vida me lleven. Lo que más me importa es saber que ya no soy una fuente amarga, sino una fuente de agua dulce para bendecir a los demás. Cuesta tiempo, cuesta sacrificios, cuesta momentos de oración, cuesta llegar a la presencia del Señor y decir: no me intereso ya más por mí mismo, ahora quiero ver lo que tú tienes para los demás. Hermanos, y en estas fechas, ¿sabe por qué Dios puso esta predicación en mi corazón para ustedes hoy? Porque se acercan fechas, ¿verdad?, de cierre de año, pero se acercan fechas en las que vamos a convivir con familia, en las que vamos a convivir con amigos, en las que vamos a convivir con compañeros de trabajo. Empiezan las posadas, las reuniones de Navidad, empieza en estas fechas, todo empieza a moverse. Debe empezar también en nosotros la intencionalidad de cómo voy a mostrarme en esos momentos. Yo en estas fechas quiero ser un pámpano. Yo en estas fechas quiero ser una fuente. Yo en estas fechas quiero ser un tabernáculo. Hermano, que en este tiempo intencionalmente, así como empezamos a buscar los regalos de Navidad, las ropas que nos vamos a poner, los lugares con quienes vamos a pasar las fechas, los lugares que vamos a visitar, o si vamos a viajar, a dónde vamos a ir, así como todo eso está bien, pero así como buscamos todo eso, empieza a ser un plan intencional, que lo que regales tenga una intención en la eternidad. Que lo que tú regales esta Navidad, que el plato que compartas, lo compartas con una intención, pensando en la eternidad de la otra persona que no conoce de Cristo. Comienza a ser así como hacemos una lista de a quién le vamos a dar regalitos o detallitos que vamos a comprar. Que si la vecina, que si el del frente, que si la del colegio, que si la maestra de mi hijo. Así vamos a hacer una lista de cuántos no conocen de Cristo, e intencionalmente vamos hacer algo para bendecir su vida en estas últimas fechas de este año. Que el tiempo que vamos a aprovechar y que vamos a invertir sea un tiempo para seguir extendiendo el reino de los cielos. La venida del Señor está cerca, hermano, y hoy quiere ministrar el Señor sobre nuestra vida como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si no cambiamos la forma como nos vemos, no vamos a poder hacer el trabajo para el cual Él nos ha llamado a hacer, y es bendecir esta tierra. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Y allí donde estás, digo, hoy no hay un llamado para alguien en especial, pero sí vamos a orar por toda la iglesia. Que haya un solo sentir en nosotros hoy,
que nos podamos mover en un solo sentir. Viene el Congreso de Misiones, los jóvenes vamos a GES, hay oportunidad para servir afuera, vienen las posadas en las casas, tienes familia que no conoce del Señor, tienes amigos que no conocen del Señor, y tú eres un instrumento en las manos de Dios para extender la bendición de Dios por esta tierra. ¿Sabes qué? Sí, dicen que somos luz, ¿verdad? Y en mi imagen gráfica yo también digo, bueno, me veo como un foco, un farolito caminando en la calle. Ah, qué chido, me veo como un foco caminando en la calle. Pero también me veo que a veces estoy yo con luz, pero veo focos apagados, hermanos. Focos que no tienen luz en ellos. Y en este tiempo tenemos que abrir los ojos y ver cuántas almas no conocen del Señor. Te encuentras a alguien en el supermercado, te encuentras a alguien en la tienda, a lo mejor te contesta mal, te trata mal, pero es un alma que está en tinieblas, hermanos. Y a veces nos vemos tentados, sí, a tocar el claxon, a gritar por la ventana, pero es un alma que está en tinieblas. Y tú gozas de la luz del Señor, gozas de la vida eterna, de la fuente que salta en ti para vida eterna. Y este es el tiempo en que la iglesia empiece a ver a los que están alrededor como almas necesitadas de Dios, de que Dios intervenga en su vida. Si eso no nace en nosotros, no hay amor de Dios. No hay para qué hablar del amor de Dios. Mi vasija está mal hecha y tiene que rehacerse. Entonces, si esa es tu condición hoy, si tu vasija necesita hoy ser quebrada, ser puesta en la mano del alfarero, para que Él te permita ver con sus ojos lo que Él está viendo, ver la necesidad que te rodea, las formas como puedes influir en otras personas, este es el momento, hermanos. Vamos a cantar. Y ahí mientras cantamos, comienza a adorar al Señor y dile: Señor, hazme de nuevo. Quiero estar en tus manos, en manos del alfarero.